Pensé que me estaban engañando, pero jamás imaginé que el peor enemigo estaba sentado en mi propia mesa. Me llamo Elías Rentería y durante años juré que mi vida era de esas que no dan de qué hablar. Todo en orden, sin escándalos, sin dramas, una relación estable. Una familia que siempre presumíamos como unida, casi perfecta. Yo era ese tipo que escuchaba historias de traiciones ajenas y pensaba eso jamás me pasaría a mí. Qué fácil es decir eso cuando no tienes idea de lo que se está cocinando a tus espaldas. No fue algo que explotara de golpe. Fue más bien como una grieta que empieza pequeña y de pronto ya está por todos lados. Mi pareja cambió conmigo, pero no de forma obvia. Era sutil, incómodamente sutil. Menos contacto, menos interés, más excusas. Y luego estaba Bruno, mi primo. Siempre había sido cercano, sí, pero de pronto esa cercanía empezó a sentirse distinta. Demasiado cómodo con ella, demasiadas risas privadas, demasiadas miradas que se sostenían un segundo de más. Yo lo veía. Claro que lo veía. Pero también me mentí a mí mismo, porque aceptar lo que estaba pasando era abrir una puerta que no sabía si iba a poder cerrar. Últimamente estás bien raro, me soltó ella una noche, con ese tono que parecía más reclamo que preocupación. Trabajo, nada más, le dije, sin ganas de discutir, aunque sabía que no era eso. La casa dejó de sentirse como casa. Se volvió un lugar tenso, lleno de silencios incómodos y conversaciones que se cortaban en cuanto yo aparecía. Empecé a notar detalles que antes me habrían parecido insignificantes. Mensajes que desaparecían demasiado rápido, llamadas que terminaban apenas entraba a la habitación, miradas que evitaban encontrarse con la mía. Y Bruno, ese tipo empezó a aparecer más seguido de lo normal. Sin avisar, como si tuviera llave invisible. Se sentaba, opinaba, se reía con ella como si yo fuera un extra en mi propia vida. Ya bájale, primo, me dijo una tarde, con una sonrisa que no me gustó nada. Estás viendo cosas donde no hay. Esa sonrisa no era inocente. Era de esas que pesan, de esas que te hacen sentir que hay algo que no estás entendiendo todavía. Ahí fue cuando algo dentro de mí hizo clic. Dejé de preguntar. Dejé de intentar que me explicaran. Me callé, y empecé a observar. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y mientras más miraba, más claro se volvía todo. Como si las piezas estuvieran ahí desde siempre, solo que yo no quería verlas. Una noche, mientras ella estaba en la ducha, su celular vibró sobre la mesa. Lo miré, y por primera vez no dudé. No me sentí mal, no me cuestioné. Simplemente lo tomé. La pantalla se encendió apenas lo suficiente para mostrar el nombre del contacto. Bruno. No abrí el mensaje. No todavía. Dejé el teléfono donde estaba y me senté como si nada, con el corazón latiendo demasiado rápido. Porque en ese segundo entendí algo muy claro. No estaba loco. Y si quería saber hasta dónde llegaba esa traición, iba a tener que dejar de ser el ingenuo que siempre fui. No volví a tocar su celular esa noche, pero ya no pude dormir. Me quedé viendo el techo, repasando cada gesto, cada risa, cada momento en el que los dos habían estado demasiado cómodos frente a mí. Todo empezó a tomar una forma que no quería aceptar, pero que ya no podía ignorar. A la mañana siguiente actué normal. O al menos eso intenté. Desayuné con ella, le hablé como siempre, incluso le di un beso antes de que saliera. Pero por dentro, ya no era el mismo. Algo se había quebrado y no había forma de volver a pegarlo. Ese mismo día empecé a hacer algo que jamás pensé que haría, revisar. No de forma desesperada, no como un loco, lo hice con calma, con paciencia. Empecé a fijarme en horarios, en patrones. Cuándo salía, cuánto tardaba, a quién le respondía de inmediato y a quién ignoraba. Y Bruno, ese tipo parecía sincronizado con ella. Cada vez que él aparecía, algo en ella cambiaba. Se le iluminaba la cara de una forma que conmigo ya no pasaba. Se acercaban demasiado, se hablaban en voz baja, como si compartieran algo que yo no debía escuchar. Oye, ¿vas a venir el domingo otra vez? Le preguntó ella una tarde, creyendo que yo no estaba poniendo atención. Si tú quieres, claro, respondió él, con ese tono que ya me estaba empezando a hervir la sangre. No dije nada. Solo observé. Esa noche tomé una decisión. Si quería pruebas reales, tenía que dejar de depender de coincidencias. Así que empecé a grabar. Conversaciones casuales, momentos en la sala, cualquier cosa que pudiera captar sin levantar sospechas. Al principio no encontré nada claro. Risas, bromas, comentarios normales. Pero había algo en el ambiente, una tensión escondida, como si estuvieran midiendo cada palabra. Pasaron días así, acumulando pequeños fragmentos que por sí solos no decían mucho, pero juntos empezaban a construir algo incómodo. Hasta que una tarde todo se salió del control. Llegué antes de lo habitual. No avisé.
Abrí la puerta en silencio y escuché voces en la sala. Me detuve. Eran ellos. No estaban hablando como siempre. Había algo distinto en el tono, algo más íntimo, más bajo, más peligroso. Me acerqué lo suficiente para escuchar sin ser visto. Ya no podemos seguir así, dijo ella, pero su voz no sonaba arrepentida, sonaba nerviosa. Entonces dile, respondió Bruno, seco. ¿O quieres que lo haga yo? Sentí como el pecho se me apretó. No, todavía no, susurró ella. Él no sospecha nada. Ese comentario me atravesó como un golpe directo. Él no sospecha nada. Tuve que contenerme para no entrar en ese momento y reventarlo todo. Pero algo dentro de mí fue más fuerte, algo que quería saber hasta dónde llegaba esa mierda. Di un paso atrás, en silencio, y salí de la casa como si nunca hubiera llegado. Esa noche no dije nada. Ni una palabra. Pero ya no estaba dudando. Ya sabía. Y si ellos creían que yo no sospechaba nada, entonces iba a usar eso a mi favor. Porque lo que acababa de escuchar no era suficiente. Yo quería todo. Y estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario para conseguirlo, aunque eso significara descubrir algo que no iba a poder perdonar jamás. Esa noche cenamos juntos como si nada estuviera pasando, y eso fue lo más enfermizo de todo. Ella me hablaba, me preguntaba cosas del trabajo, incluso se reía, como si unas horas antes no hubiera estado planeando algo a mis espaldas con mi propio primo. Yo la miraba y ya no veía a la misma persona. Era como estar sentado frente a alguien que llevaba una máscara demasiado bien puesta. ¿Todo bien?, me preguntó, notando que la estaba observando más de lo normal. Sí, ¿por qué no estaría?, le respondí, sosteniéndole la mirada. Por un segundo dudó. Lo vi. Fue mínimo, pero suficiente para confirmar que algo le pesaba. Después de eso me levanté, fingí que iba a dormir, pero en realidad me quedé despierto, esperando. Y no tardó mucho. Apenas creyó que estaba dormido, tomó su celular y salió al pasillo. Cerró la puerta con cuidado, demasiado cuidado. Conté hasta 5 y me levanté. Caminé en silencio, pegándome a la pared, y me quedé lo suficientemente cerca para escuchar. No todo, pero lo suficiente. No, hoy no, susurró. Llegó antes, sí, casi nos descubre. Silencio. Ya sé, pero tienes que entender, no puedo hacerlo así, no todavía. Mi mandíbula se tensó. No hacía falta escuchar más para saber con quién hablaba. Regresé a la cama antes de que volviera y me hice el dormido. Cuando se acostó a mi lado, sentí su respiración tranquila, como si no estuviera destruyendo todo. Ahí entendí algo importante. Esto no era un error. Era algo que ya llevaba tiempo. Al día siguiente aceleré todo. Ya no me bastaba con escuchar fragmentos o sospechar. Necesitaba algo claro, algo que no dejara espacio a dudas. Aproveché un momento en el que salió a comprar y dejé un pequeño dispositivo de grabación en la sala, justo donde ellos siempre se sentaban. No era nada sofisticado, pero suficiente para captar una conversación sin que lo notaran. Después solo quedaba esperar. Y esa espera fue lo peor. Cada minuto se sentía pesado, como si supiera que algo estaba a punto de romperse definitivamente. No podía concentrarme, no podía pensar en otra cosa que no fuera lo que iba a encontrar. Esa misma tarde, Bruno apareció. Lo supe porque vi su carro desde la ventana antes de irme. No entré. No hice ruido. Solo me fui, sabiendo que el dispositivo estaba ahí, captando todo. Horas después, cuando regresé, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Ella estaba sola, como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien?, le pregunté, como siempre. Sí, ¿por qué no estaría?, respondió, devolviéndome exactamente mis palabras de la noche anterior. Esa respuesta me dio asco. Esperé a que se durmiera. Y cuando por fin lo hizo, fui directo al dispositivo. Mis manos no temblaban, pero por dentro sentía que algo se estaba a punto de romper para siempre. Reproduje el audio. Al principio solo se escuchaban pasos, ruido de fondo, hasta que sus voces aparecieron. Ya no aguanto esto, dijo ella, esta vez sin disimular. Fingir con él me está cansando. Entonces deja de fingir, respondió Bruno. Si ya sabes que lo nuestro no es un juego. Mi respiración se detuvo. No es tan fácil, dijo ella. Hay cosas que no sabes. ¿Cómo qué?, preguntó él, molesto. Hubo un silencio, largo, pesado. Y justo cuando ella volvió a hablar, su tono cambió completamente. Más serio. Más oscuro. Como que esto empezó mucho antes de lo que él cree. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Porque en ese instante entendí que lo que estaba descubriendo no era ni la mitad de la verdad.
No apagué el audio. Me quedé inmóvil, con el celular en la mano, como si cualquier movimiento fuera a romper algo más de lo que ya estaba destrozado. Afuera todo estaba en silencio, pero dentro de mi cabeza era un caos. ¿A qué te refieres con eso? Preguntó Bruno en la grabación, ahora más tenso. A que esto no empezó hace meses, respondió ella, bajando la voz. Lleva mucho más tiempo. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Cuánto es mucho más? Insistió él. Hubo una pausa. De esas que pesan. Desde antes de que yo empezara con él. El aire se me fue. Tuve que detener el audio un segundo, no porque quisiera, sino porque no podía procesarlo todo de golpe. Me pasé la mano por la cara, intentando acomodar ideas que ya no tenían sentido. Luego volví a reproducir. ¿Me estás diciendo que? Empezó Bruno. Sí, lo cortó ella. Nunca fue solo contigo mientras estaba con él, fue contigo desde el principio. Ese momento me quebró de una forma distinta. No era solo engaño. Era una mentira construida desde la base. Todo lo que yo creía que había empezado con ella, todo lo que pensé que era nuestro, ya estaba contaminado. ¿Entonces, el qué es? Preguntó Bruno, con una risa corta, incómoda. Una tapadera, respondió ella sin dudar. Al menos al inicio. Tuve que apretar los dientes para no hacer ruido. Una tapadera. Así de simple me redujo. Pero luego se complicó todo, continuó ella. Porque empezaron las dudas, las preguntas, y ahora. Se detuvo. ¿Ahora qué? Preguntó Bruno. Silencio otra vez. Ahora hay algo que no cuadra, dijo ella finalmente. Y si él se entera, se va a pudrir todo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Eso era. Esa era la pieza que faltaba. ¿Qué cosa? Insistió Bruno, ya sin paciencia. Ella dudó. Se notaba. Su respiración cambió. La fecha, susurró. Nada coincide. Se hizo un silencio pesado, como si ambos estuvieran entendiendo al mismo tiempo lo que implicaba eso. No me jodas, murmuró Bruno. Por eso te dije que esto no era tan simple, respondió ella. Si él empieza a hacer cuentas. No terminó la frase. No hacía falta. Apagué el audio. Me quedé sentado en la oscuridad, con esa última palabra rebotando en mi cabeza. ¿La fecha? Las cuentas. Todo empezó a encajar de una forma que me revolvió el estómago. Recordé momentos, conversaciones, cosas que en su momento no cuestioné, pero que ahora tenían un peso distinto. No dije nada esa noche. No hice ningún movimiento. Pero algo dentro de mí ya no estaba buscando solo confirmar una infidelidad. Esto era otra cosa. Algo más sucio. Al día siguiente la observé diferente. Cada gesto suyo me parecía calculado. Cada palabra, falsa. Y por primera vez, empecé a notar algo más. ¿Miedo? No en mí. En ella. ¿Qué tienes? Me preguntó, incómoda, cuando notó que no le quitaba la mirada de encima. Sonreí apenas. Nada, le dije. Solo estoy pensando. No insistió. Pero lo que no sabía era que yo ya no estaba pensando en si me engañaba. Estaba pensando en algo mucho peor. ¿Y si lo que había entendido era correcto? Entonces la traición no solo iba a destruir la relación. Iba a arrastrar a toda la familia con ella. No dije nada durante 2 días, pero por dentro ya estaba armando todo. Cada palabra de esa grabación me seguía retumbando en la cabeza, especialmente esa maldita frase. La fecha no coincide. No era una suposición, era una advertencia. Así que empecé a escarbar donde más dolía. Busqué fotos, mensajes antiguos, recuerdos que antes veía con cariño y que ahora se sentían como pruebas. Fechas de viajes, momentos especiales, días en los que supuestamente todo empezó. Y mientras más revisaba, más claro se volvía que algo no encajaba. Había huecos. Huecos enormes. Una noche, mientras ella dormía, tomé su celular otra vez. Esta vez no dudé ni un segundo. Fui directo a las conversaciones borradas, a respaldos, a cualquier rincón donde pudiera haber algo escondido. Y lo encontré. Un chat antiguo con Bruno, archivado, casi enterrado. Lo abrí. Los primeros mensajes eran viejos, demasiado viejos. De antes de que yo siquiera apareciera en su vida. Risas, coqueteos, planes, nada que dejara duda. Ellos ya estaban juntos. Desde antes. Seguí bajando. Y ahí fue donde todo se volvió más pesado. Mensajes donde hablaban de mí. De cómo yo era perfecto para aparentar, de cómo mi familia los ayudaba a verse sin levantar sospechas. Cada palabra era una puñalada lenta, calculada.
Pero no era eso lo que estaba buscando. Seguí. Hasta que llegué a un punto donde las fechas empezaron a cruzarse de forma peligrosa. No podemos equivocarnos con esto, decía uno de los mensajes de ella. Tranquila, nadie va a hacer cuentas, respondió Bruno. Sentí un nudo en la garganta. Más abajo, otro mensaje. Si sale mal, ¿qué hacemos? No va a salir mal. Va a ser mío, aunque él crea otra cosa. Ahí se me heló todo. No necesitaba más contexto. No necesitaba más pistas. Pero aún así seguí, como si mi cabeza no quisiera aceptar lo evidente. Y entonces lo vi. Un archivo adjunto. Una foto. La abrí. Era una prueba médica. No hacía falta ser un genio para entender lo que estaba viendo, fechas, nombres, resultados. Todo estaba ahí, claro, frío, imposible de malinterpretar. La fecha de esa prueba. No coincidía conmigo. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear, sintiendo como algo dentro de mí se terminaba de romper por completo. Ya no era solo traición, ni burla, ni manipulación. Era algo mucho más profundo. Mucho más sucio. Cerré el celular con calma, lo dejé exactamente donde estaba y regresé a la cama. Ella seguía dormida, tranquila, como si no hubiera construido una mentira de ese tamaño. La miré en silencio. Y por primera vez no sentí tristeza. Sentí algo más frío. Más claro. Porque ya no estaba buscando respuestas. Ya las tenía. Y ahora solo quedaba una cosa por hacer. Exponerlos. Pero no de cualquier forma. No con gritos. No con reclamos. No. Esto tenía que ser perfecto. Porque cuando todo saliera a la luz, no iba a haber forma de que ninguno de los dos pudiera escapar de lo que hicieron. Y esta vez, yo iba a ser el que tuviera el control de absolutamente todo. No hice nada impulsivo. Nada de gritos, nada de escenas. Si algo había aprendido de todo esto, es que ellos llevaban tiempo jugando, y yo apenas estaba empezando. Así que decidí hacerlo bien. Frío. Calculado. Irreversible. Esperé el momento perfecto. Una comida familiar. De esas donde todos están, donde nadie sospecha nada, donde las sonrisas son falsas pero obligatorias. Sabía que ahí les iba a doler más. Ahí, donde siempre se sintieron intocables. Ese día llegué antes que todos. Preparé todo como si fuera una reunión normal. Saludé, sonreí, actué. Nadie notó nada, excepto ella. Lo vi en su cara. Ese nerviosismo que ya no podía esconder. ¿Estás bien? Me preguntó en voz baja, acercándose demasiado. Perfecto, le dije, sin mirarla mucho. Bruno llegó después. Como siempre. Seguro, confiado, con esa misma sonrisa que tanto me había dado asco los últimos días. Se sentó frente a mí. ¿Qué onda, primo? Dijo, como si nada. Lo miré fijo unos segundos. Ahorita vemos. Le respondí. No entendió. Nadie entendió. Hasta que todos estuvieron sentados. Hasta que el ruido bajó. Hasta que ya no había forma de escapar. Me levanté. Antes de que sigamos, quiero mostrar algo, dije, sacando mi celular. Varias caras se voltearon hacia mí, confundidas. Ella se puso rígida. Bruno dejó de sonreír. Reproduje el audio. Silencio. Las voces empezaron a llenar la sala. La suya. La de él. Cada palabra, cada confesión, cada maldito detalle quedó expuesto frente a todos. Nadie hablaba. Nadie respiraba casi. Cuando terminó, nadie sabía qué decir. Pero yo no había terminado. Eso es solo el inicio, dije, con la voz firme. Ella negó con la cabeza, ya pálida. Elías, no hagas esto. La ignoré. Saqué la siguiente prueba. ¿La foto? La puse sobre la mesa. Explíquenles, dije. Explíquenles por qué las fechas no coinciden. El silencio se volvió más pesado. Bruno dejó de mirarme. Ella empezó a llorar. No, no es lo que parece. Solté una risa corta. ¿En serio? Entonces dilo tú, le dije. Diles la verdad. Nadie hablaba. Todos miraban. Esperando. Y fue él quien se quebró primero. Ya, basta, murmuró Bruno, pasando la mano por su cara. Ya está. Levantó la mirada. Pero no hacia mí. Hacia todos los demás. Sí, yo soy, dijo, casi sin voz. El hijo, es mío. Sentí que el aire en la habitación desapareció.
Alguien soltó un insulto. Otro se levantó de golpe. Todo explotó en segundos. Gritos. Reclamos. Miradas llenas de asco. Ella llorando, tratando de justificarse, pero nadie la escuchaba ya. Bruno completamente destruido, sin saber ni a quién mirar. Y yo. Yo solo estaba ahí, viendo cómo todo se caía exactamente como debía. Sin decir nada más. Porque no hacía falta. La verdad ya estaba ahí, desnuda, imposible de esconder. Y por primera vez en todo este tiempo. Ya no sentía rabia. Solo una calma pesada. De esas que llegan cuando todo termina de romperse. Porque al final. No fui yo quien destruyó a la familia. Fueron ellos. Y ahora tenían que vivir con eso. Sin máscaras. Sin mentiras. Sin nada. Después de ese día, nada volvió a ser igual, ni para ellos ni para mí. Ella se fue sin mirar atrás, cargando con el rechazo de todos. Bruno desapareció, incapaz de sostener el peso de lo que hizo. La familia quedó rota, sí, pero limpia de mentiras. Yo no salí ileso, pero al menos salí con la verdad en las manos. Y eso, aunque duela, vale más que vivir engañado toda la vida. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que hay verdades que duelen, pero también liberan. Y esta historia es prueba de que todo lo oculto, tarde o temprano sale a la luz. Ahora dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? No te vayas sin apoyar, dale like, comparte esta historia con alguien que no lo va a creer y suscríbete para más historias que te dejan pensando días enteros. Lo que viene, está peor.